Hoy presentamos ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados? Pastor Freddy Luna. Bueno, pues voy a entrar a la palabra. Dios les bendiga muchísimo. Les envío un saludo a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, en donde ellos y ellas se encuentren. Les enviamos un saludo aquí desde la Casa del Padre, aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Les enviamos un saludo. Estamos en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Estamos con la amada familia para compartir, para bendecirlos, para decirles, ¿verdad?, de que hay una palabra y que hoy seguramente Dios nos va a hablar. Pues bien, y también pues a los amados aquí de casita, sean bienvenidos. El tema que hoy vamos a hablar, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados y cómo hacerlo? Creo que es un tema muy importante y para ello vamos a darle gracias al Padre por este espacio, por este tiempo. Que Dios bendiga este momento y que bendiga en el espacio la palabra que amados y amadas están recibiendo en diferentes lugares del mundo. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno. Te pido, Padre, que fluyas trayéndonos revelación, enseñanza y que podamos aprender de una manera práctica, sencilla, el consejo que tú tienes para la amada iglesia, en el nombre de Jesús. Te agradezco y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Y como te decía, el tema que hoy voy a hablar, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados y cómo hacerlo? Para empezar, te quiero decir que como creyentes, nosotros somos y fuimos salvados eternamente por la obra que hizo Jesús en el Calvario. Y eso es lo más importante. Y eso lo hizo nuestro amado Señor cuando Él se entregó como la ofrenda única, exclusiva, para perdonarnos, para limpiarnos, para purificarnos. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creo que eso es algo muy potente y muy maravilloso. Él ahí nos quitó, nos limpió y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Es decir, Él tomó nuestro pecado, ¿verdad? Y Él pagó el castigo de nuestro pecado en el Calvario. Fue cuando le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre cargó toda su ira justa sobre Jesús. Ahí, esa ira, ese castigo lo merecíamos nosotros. Él lo tomó tu pecado, tomó mi pecado, tomó nuestros pecados, ¿verdad? Y el Padre vino sobre ese pecado y la paga del pecado es muerte. Vino la muerte, vino el castigo del pecado. Y su justicia de Jesús nos las colocó. Y por eso hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para poder recibir el oportuno socorro. Esa es la obra maravillosa que nuestro amado Señor lo hizo. Y fue suficiente. Una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Dice a los santificados, nos dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con una sola ofrenda. No necesitamos ofrendas cotidianas, semanales, sino con una sola ofrenda nosotros fuimos perdonados, fuimos limpiados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y creo que eso es algo maravilloso. Ahora, a manera de introducción, está la historia de Jesús y la mujer adúltera. Y ahí podemos ver en Juan capítulo 8, ahí podemos ver cómo nos narra la historia de esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Estamos hablando en el tiempo de Jesús. Y la ley decía que tales personas, no solamente las mujeres, tales personas, incluye a hombres y a mujeres, tenían que ser apedreados, tenían que morir irremisiblemente, porque eso era una contaminación a la tierra.
Y no nos dice los detalles, pero nos invita a pensar que ya había un sesgo en contra de las mujeres. Ya había un problema de género ahí. No sé si corrió más rápido el hombre, pero a mí se me hace que se consideraba más pecado a la mujer hacer ese acto que al mismo hombre. Y la cosa es que atraparon a la mujer y Jesús estaba, llevaron a esa mujer ante Jesús, la presentaron, dice, a ver, maestro, la ley dice que tales mujeres, ellos dicen que tales mujeres, no dice que tales personas, de tales mujeres son halladas, deben de morir irremisiblemente. ¿Tú qué dices? Y sabemos la famosa historia, ¿verdad? Las frases tan maravillosas de Jesús: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que desde el menor hasta el mayor, todos abandonaron porque se sintieron redarguidos por la palabra del Señor. Y la mujer estaba frente a Jesús. Y Jesús no levantaba la mirada, no porque no tuviera la autoridad moral, porque él nunca pecó, él fue realmente el que nunca ha cometido algún pecado. Y la mujer se vio apenadísima ante la presencia, ante la gloria, ¿verdad? Y le dice Jesús: mujer, ¿quién te condena? No, pues nadie, pues ni yo tampoco. Vete y no peques más. Lo que te quiero decir, que el único ser libre de pecado es Jesús. El único que puede perdonar pecados se llama Jesús. El único que está calificado para condenar el pecado se llama Jesús. Y el único que pudo condenar a esa mujer se llama Jesús y no la condenó, la liberó y le dijo: vete y no peques más. Es decir, no hay ningún hombre, ni una persona, dirán, no, pero lo que dice Lucas cuando les dijo: a los que ustedes le remiten el pecado les serán perdonados. Pero el único ser que puede perdonar pecados se llama Jesús. Ahora, aunque nosotros fuimos perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros en el Calvario, y por esa razón podemos entrar con esa libertad al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padre Adán está inherente en nosotros. Pero delante del Señor nosotros somos perfectos, somos perdonados. Pero por esa caída todavía hay rasgos de carnalidad. Y creo que es en la lección 2, cuando hablamos sobre la naturaleza o es la lección 3, ya no me acuerdo cuál es. No es cierto, estoy mal. Es como a las 5 o 6, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, hablamos que dentro de nosotros hay una lucha de dos perros, uno blanco y uno negro. Y el perro que se va a imponer va a ser al que alimentas mejor. Si alimentas mejor al perro blanco, se va a imponer al perro negro. Si alimentas mayor al perro negro, va a imponer sobre el blanco. Y ponemos eso como una figura de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y eso es así. Si nosotros nos nutrimos, nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos de todo lo que concierne a las cosas de Dios, obviamente nuestra naturaleza espiritual se vuelve muy fuerte y vence a la naturaleza carnal. Pero a veces si nos descuidamos y nos alejamos, pues se vuelve más fuerte la naturaleza carnal y la carne quiere carne. Y luego, como dicen, tanta carne yo chimuelo, caramba, ¿verdad? La carne quiere carne. Por eso tenemos que alimentar a nuestro ser espiritual. Pero lo que yo te quiero decir, que a pesar de que Jesús nos perdonó, eso parece ilógico, pero más adelantito lo vamos a resolver el tema ese. Tenemos que pedir perdón
porque seguimos pecando. Y dice la palabra ahí, Isaías 59:2, si lo pueden poner en pantalla, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros cometemos un pecado, obviamente no se rompe nuestra unión con Él. Nosotros somos salvados, somos perdonados, nosotros estamos injertados en el olivo natural y nadie nos puede cortar. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Esa es la certeza de la obra maravillosa de Jesús en el Calvario. Pero cuando nosotros fallamos por la misma naturaleza carnal, cuando nosotros cometemos una falta, se rompe esa comunión. Y ahí la pregunta que surge, ¿qué voy a hacer cuando se rompe esa comunión? Mi salvación no depende de mí ni de ti, sino depende de la obra que hizo Jesús. Así que tú eres salvo, no por obra, sino por gracia. Fuimos salvados, fuimos rescatados. No existe ninguna persona, hijo o hija de Dios, que después de haber recibido a Jesús se pueda decir que no comete un pecado. No estoy hablando de la gente que no conoce al Señor, estoy hablando de los hijos y de las hijas de Dios. Todos hemos cometido pecados y los seguimos cometiendo. Y por eso necesitamos nosotros, ¿verdad? Esa es la idea de la enseñanza. ¿Por qué necesitamos nosotros confesar nuestros pecados? Y no levantar estructuras que apelan a una lógica. Las cosas del Señor a veces son ilógicas. Entonces, la pregunta surge, si soy perdonado, ¿por qué tengo que pedir perdón? Si todos mis pecados fueron perdonados, fueron olvidados en la cruz, ¿por qué debo de confesarlos? Esa clase de razonamiento, esa clase de lógicas que surgen en nuestra mente, dice, pero ¿por qué eso es ilógico? Eso es absurdo. Es como si una persona que yo le debo dinero dice, a ver, Freddy, ya no me debes nada, ya tu deuda está perdonada, ya no me debes nada. Y que luego de que me perdonó esa persona, yo vaya y yo le pague, pues eso es simplemente absurdo. Por si fui perdonado, ¿por qué tengo que ir a pedir otra vez perdón y pagarle lo que él me perdonó, de que esta persona me perdonó? Pues eso sí parece absurdo. Y ese razonamiento es lógico pensar de esa manera, en cierta manera. Pero va a haber algunas cosas en el Señor que no son lógicas. Por eso Dios nos dice en Corintios que a Él le plació salvar el mundo por la locura del Evangelio, no por la sabiduría humana, no por los milagros que pedían los judíos, sino a Dios le plació salvar la humanidad por la locura del pensamiento. Por eso Dios escogió a lo que no es para deshacer a lo que es. Y por eso nosotros confesamos nuestros pecados, los que ya fueron perdonados, porque el ejemplo, si oramos nosotros conforme al Padre Nuestro, quiero que nos ubiquemos en el Padre Nuestro. Empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí nos está revelando nuestra posición que tenemos con el Padre, con Dios. En primer lugar es nuestro Padre. Tenemos una relación de padre, hijo, padre. Eso es lo que nos está revelando. Y si yo quiero orar de acuerdo a ese modelo, yo puedo decir algo así: Jesús, yo te doy gracias por tu obra en la cruz, te doy gracias porque fui declarado justo, porque fui perdonado, porque
soy una obra de tus manos exclusiva, preciosa maestra, soy heredero de la gloria, soy coheredero juntamente contigo. Tú me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque me has trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Soy más que vencedor por medio de ti. Yo puedo ir formando mi oración, la puedo ir encadenando, soltando de acuerdo a cómo inicia el Padre Nuestro, que Él dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y después puedo encadenar, gracias por el pan que me das de cada día, gracias porque ese pan yo lo necesito, porque nos hemos dado cuenta que a pesar del pan natural, no es suficiente, necesita mi hombre interior, ese pan que solamente tú nos los das a través de la revelación de la palabra. Dame del pan que yo necesito, revélame esta palabra que estoy comiendo, y puedo ir encadenando mi oración de agradecimiento y conforme se vaya presentando. Pero casi al final del Padre Nuestro viene una frase: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Aquí me está mostrando que diariamente Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Ya fuimos perdonados, ya Jesús nos perdonó, pero eso no significa que no cometamos faltas. Entonces, lo que quiero aclarar, para empezar a desarrollar mi tema, que hoy lo voy a hacer muy breve, lo que quiero decir, que aunque Él ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados diariamente. O sea, cometemos pecados, ¿verdad? Y tenemos que confesar nuestros pecados. Porque cuando pecamos, estoy hablando de los hijos y de las hijas del Señor, cuando pecamos, se crea entre el Hijo y el Padre, se crea como una barrera y se interrumpe, hay una interrupción de esa comunión o de esa comunicación, y por eso tenemos que restaurar esa comunicación, porque el Padre nos los dice, y eso es a través de confesar nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros somos perdonados. Nuestras ofensas son lavadas. Nuestra comunión con el Señor, con el Padre es restaurado. Y por eso nosotros no debemos de ignorar nuestros pecados para encubrirlos, para esconderlos, para decir, bueno, pues que nadie sepa que yo estoy pecando. Mejor los confesamos. Dice Proverbios, a mí sí me gustaría, si ponemos 28:13, hay una escritura muy potente y muy poderosa que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, si nosotros tratamos de encubrir, de esconder nuestros pecados, la palabra del Señor dice que no vamos a prosperar. Dice que si no los confesamos y no nos apartamos, no vamos a alcanzar misericordia. Y cuando eso sucede, la comunión entre el Hijo y el Padre, la hija y entre el Padre, se interrumpe. Hay una interrupción. El hombre y la mujer de Dios necesitan que esa comunión fluya. A ver, una de las razones por las cuales el Padre nos dio solamente un anticipo a través del Espíritu Santo, es decir, que cuando recibimos a Jesús, dice la palabra que nos dio las arras del Espíritu, y arras es un anticipo del cielo. Por eso cuando estamos aquí en la tierra, yo creo que les ha pasado, si no a todos, a la mayoría, que llegan momentos en que estamos mal agotados, cansados, enfermos, flacos, ojerosos, desesperados, deprimidos.
Y viene un toque de su presencia y todo lo cambia. Lo cambia absolutamente todo. Todo es cambiado por un toque de su presencia. Y con eso es suficiente. Por eso la mujer sirofenicia, que tenía un gran problema con su hija, que tenía demonios, le dijo: Señor, yo sé que el pan es para los hijos. El pan, las bendiciones, es para ti y para mí. Y esa mujer no era hija. Y le dije: yo sé que el pan es para los hijos, pero también los perrillos necesitan de tus migajas. Dame esas migajitas, ¿verdad? Y con una migaja solucionó su situación. El Padre nos da solamente anticipos del cielo en la tierra, porque si no, si nos diera todo el cielo en la tierra, no nos vamos al cielo. ¿Para qué queremos? Si aquí tengo el cielo. Y por eso nos da anticipos. Pero esos anticipos se retrasan o no vienen, o no participamos de esos anticipos cuando los necesitamos, porque mi comunión está rota por un pecado. Y ese pecado tiene que ser perdonado. Y el perdón de ese pecado, de acuerdo a lo que leímos, está condicionado a una confesión, que hagamos de nuestro pecado y que exista un arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nuestra falta al Padre, nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios de que Él está bien y nosotros estamos mal y necesitamos que nos perdone, y nos arrepentimos. Y un arrepentimiento es un cambio de actitud, de una acción equivocada que cometimos, de algo equivocado que hicimos. Y lo necesitamos abandonar esa acción, ese pecado, esa falta, ¿verdad? Y el Padre nos perdona y viene una alegría y viene una restauración de esa comunión. Por eso que dice ahí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias al Padre por esa sangre que Jesús derramó y está viva y está vigente, que nos perdona de nuestros pecados, que nos limpia de nuestros pecados. Y creo que eso es muy importante, que nos limpie de nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos. Así que la pregunta es, ¿cómo confesamos nuestros pecados? ¿Cómo declaramos nuestros pecados? Entonces, para restaurar mi relación, mi comunión con el Padre, con el Señor, es necesario que esperemos un tiempo determinado, o que vayamos a un lugar especial, o necesitamos confesar nuestros pecados a una persona en particular. Las respuestas son: afortunadamente, no es necesario ir a un lugar, no es necesario ir a un sitio particular y esperar un tiempo determinado. La única persona que nosotros debemos de confesar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y con respecto a nuestros pecados, el Señor los debe de tratar directamente. Y Él vive en nosotros. Por eso nosotros podemos confesar nuestros pecados en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier situación. Y el Señor, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón? Es hoy, y es en cualquier lugar donde el Señor nos alumbre. Y entre más pronto confesemos nuestros pecados, es mejor. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis.
Por supuesto que hay ministraciones especiales donde la persona necesita ayuda y va a necesitar la ayuda, la instrucción, la dirección de un pastor, de un consejero, de un ministro que lo ayude. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona está siendo vencida o está siendo esclavizada por una atadura que no logra superar para salir adelante. En Juan 11, ahí nos habla cuando Jesús resucita a Lázaro. Y específicamente en el 38, dice que Jesús se acercó al sepulcro. Ahora, a ver, aquí platicando sobre el tema en la semana, nada más otro paréntesis dentro del corchete. Platicando con un amado en la semana que me invitó a cenar, y se dedica al tema de la muerte, me decía: pastor, muy bueno el tema de la cremación. Y yo le decía que generalmente, ¿verdad?, que le recalcaba que Abraham compró la cueva de Macpela para sepultar a Sara. Y ahí mismo también fue sepultado Abraham. Y de hecho ahí fueron sepultados los restos de José. Y le dije, bueno, el mismo Jesús también fue sepultado de cuerpo completo. Y en Hechos capítulo 5, cuando mintieron al Espíritu Santo Zafira y Ananías, y dice: y así como enterraron a tu esposo, así vienen a recogerte a ti por mentirle al Espíritu Santo, y la mujer cae y la llevan a enterrar, y no tarda nada de tiempo, es inmediatamente. Y él, que ya fue a Israel y que ya estuvo por allá en Tierra Santa, dice: no, pastor, no vais a pensar. Y yo imaginaba que estaba el cuerpo y le echaban la tierra así como lo hacemos aquí en América Latina. No, pues eran cuevas y los metían. Ya no alcanzarían las cuevas, ¿no? Digo, ese dato es importante, ¿no? Porque Lázaro ya estaba enterrado vamos a decir, en el panteón, en una cueva. Y Jesús le dijo en el versículo 39 de Juan 11: quiten la piedra. Fue la orden de Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, dijo: Señor, debe de oler mal ya, pues ya son 4 días. Ya se descompuso el cuerpo. Y Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra y Jesús alzó la vista al Padre y él dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Y yo sé que siempre me escuchas, pero lo hago por la gente que está aquí presente y la gente que no sabe de esto. Y dice ahí la Escritura que Jesús gritó con todas sus fuerzas y dijo: Lázaro, sal fuera. Y tuvo que ser específico, porque si no se levantan todos los muertos. Lázaro, sal fuera. Y el muerto dice que salió con vendas en las manos, en los pies, en el rostro. Estaba cubierto con un sudario, así, con una capa así. Y Jesús les dice: quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. Ahora, poniendo esta metáfora, poniéndole una figura, los resucitados, es decir, nosotros fuimos resucitados de la muerte a su luz admirable. A veces tenemos ciertas ataduras, aunque ya fuimos resucitados, tenemos ciertas ataduras. Estamos vendados, estamos atados y necesitamos que los discípulos del Señor ayuden a desatar, a quitar esas ataduras, por supuesto, pero no es la regla. Como dicen
en la iglesia popular, la iglesia romana, que tienen que ir con el sacerdote a confesar sus pecados, pero esa es otra cosa que más adelante voy a tocar. Entonces, dicho esto, ¿cómo debemos de confesar nuestros pecados? ¿Cómo lo debemos de hacer? Y yo creo que pongas mucha atención. En primer lugar, para entrar en esa dinámica en la cual nosotros debemos de confesar nuestros pecados, en primer lugar debemos de pasar tiempo con el Señor. El que no pasa tiempo con el Señor no va a diferenciar lo que es bueno o lo que es malo. No va a diferenciar en dónde le están metiendo gato en lugar de liebre. No va a reconocer en dónde está bien y en dónde está mal. Cuando una persona pasa tiempo en oración, en la lectura de la palabra, esa misma lectura de la palabra es luz. Cuando nosotros leemos la Escritura, se empiezan a encender la luz en nuestro interior. No es lo mismo entrar a una casa sin luz a una casa con luz. Yo creo que a todos nos pasa y tenemos sectores en nuestro hogar que cuando no encienden la luz parece que todo está bien. Encienden la luz y se empiezan a ver las telarañas, se empieza a ver el polvo, se empieza a ver todo que está patas para arriba, empezamos a ver las cucarachas, empezamos a ver todas las cuestiones y es por la luz. A ver, esto que digo es muy importante. Nosotros no podemos copiarnos de lo que otras religiones, y se está filtrando a la iglesia evangélica porque hay desconocimiento de la palabra. Nuestro trabajo y nuestra motivación desde el púlpito a la comunidad, a los amados, es que lean la palabra, que tengan luz en sus cuartos. Al tener luz en sus cuartos, se van a dar cuenta que su cuarto está sucio, que su habitación está sucia. Claro, hay personas que les vale queso que su habitación esté sucia. Ese es un problema. Y así también hay cristianos que les vale queso que su cuarto esté sucio. Pero cuando empiezan a ver otros cuartos de otras personas y empiezan a visitar a otras personas, lo que es limpio, se empiezan a dar cuenta que algo no está bien. Bueno, por eso tenemos que leer la palabra y darnos cuenta que algo está mal. Y cuando nos damos cuenta que algo está mal, ¿qué dice la palabra? Si no confesamos tenemos que confesar nuestros pecados. Ahí es el momento que tenemos que confesar nuestros pecados. Ahí es el momento que le tenemos que pedir perdón al Señor, algo que no estamos haciendo bien, algo que estamos equivocados. Y no debemos hacer una introspección y buscar nuestros pecados, porque vamos a caer en condenación. Claro, hay momentos específicos de ministración, pero esa no es la regla. Dios, en la manera en la cual trata con nuestro pecado, es con su luz, y su luz es la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, estar expuestos ante la luz. Y si estamos expuestos ante la luz, nuestro interior, nuestras habitaciones van a ser alumbradas, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que tenemos pecados. Ahora, muchos quieren hacer algo así. Vamos a hacer un examen de conciencia. Así lo hace la Iglesia Católica. Vamos a hacer un examen de conciencia. Y les ponen una tremenda lista. Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de su iglesia. Entre ellos ahí está el de que si no van a misa, pecado, tienes que pedir perdón. Si no ayudas a la iglesia, es pecado, también tienes que pedir perdón, es pecado capital. Los 7 pecados capitales. Nosotros no. O sea, no. Nosotros tenemos que ser alumbrados
por la luz de la palabra. Por eso Pedro dice que tenemos nosotros que estar atentos a la palabra como antorcha que alumbra en medianoche, ¿verdad? Tenemos que estar ahí atentos a esa luz, y esa luz nos va a revelar lo que está mal. Y en ese momento nosotros confesamos nuestros pecados, porque dice la verdad, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando tú lees la palabra, la misma palabra te está diciendo dónde estás mal, ¿sí o no? Te está diciendo, a ver, si tú no lees la palabra, tus cuartos de tu vida están oscuros, y no solamente tienes cochambre, tienes arañas, telarañas, cucarachas, ratones, suciedades, tienes un montón de cochinadas. Como todo está oscuro, hasta te tropiezas con lo que está ahí y no sabes si estás comiendo, y puedes comer hasta con polvo, hasta con una cucaracha, y no te das cuenta de eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahora, número 2. Bueno, el número 1, tenemos que pasar tiempo a la luz de la palabra y en oración. Yo te pregunto, ¿tú pasas tiempo todos los días en la palabra del Señor? ¿Qué tiempo pasas? Dirán unos, caramba, yo la poquita luz que viene es cuando me congrego, gracias a Dios, o es cuando escucho al pastor, es cuando escucho una predicación. ¡Qué bueno! Pero tú personalmente, ¿pasas tiempo a la luz de la palabra? ¿Pasas tiempo con el Señor? Entonces, amado, ¿cómo estará tu casa? Dile a la persona que tienes a un lado, ¿cómo está tu casa? Dile, ¿cómo está tu casa? Ahora, número 2, al ser encendida la luz, a ver, bueno, antes de entrar a eso, ¿qué tuvo que hacer la mujer que se le perdió la moneda? Barrer, ¿verdad? Pero tuvo que haber encendido algo y estuvo barriendo. Y a veces se nos pierden muchas cosas porque nuestra casa está bien oscura, está llena de pecados. Y el Padre, o sea, y por eso a veces, ¿y por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Y por qué no? Oye, papá, pues no pasas tiempo con la palabra del Señor. Número 2, es confesar pecados específicos. Cuando el Señor te empieza a alumbrar en algo específico, siempre te va a decir, esto es específicamente. Cuando tú vas a un cuarto oscuro, hay un cuarto que tiene rato que no lo limpias, enciende la luz y dices, la mecha está todo re feo. Pues tengo que empezar por el inicio. Y el Padre te va a empezar a revelar qué es lo que tú vas a confesar de una manera específica. Por ejemplo, muchos no se dan cuenta, pero ya mienten todos los días, ya no se dan cuenta. Su foco está apagado. Ejemplo, el Padre te va a decir, si tú pasas tiempo y estás expuesto ante la luz, tú puedes estar en una plática, en una conversación con amigos, con compañeros de trabajo. Y como tienes luz, el Espíritu Santo te va a alumbrar y te va a decir, ¿sabes qué? Deja esa conversación. Ya vete a trabajar o vete a estudiar o vete a hacer otra cosa, pero ya retírate de ahí. Y si nosotros desobedecemos y seguimos en esa conversación, Él nos va a empezar a redarguir y nos va a decir, estás desobedeciendo. Y entonces el amado, el santo, va a sentir necesidad de pedirle perdón al Señor. Y le vas a decir algo así, tú confiesas tu pecado, tus faltas. Dices, Padre, perdóname por desobedecerte. Por algo el Señor te está inquietando que te quites, que te apartes de esa conversación. ¿Sabes qué? Lávame, Señor, perdóname. Así de sencillito es. No hay que meter otras cosas raras y extrañas y las queremos traer hacia acá. A veces queremos hacer como muchos pastores no se dan cuenta, pero le están haciendo igual que los romanos. Le están haciendo igualito. A ver, vamos a hacer un examen de conciencia. A ver, vamos a hacer esto y aquello. Y empiezan a hacer su examen de conciencia.
y se empiezan a martirizar. Ya el Señor ya los perdonó de eso. Pero están con lo mismo. Y no es así. Nosotros aquí, en la Escritura, nosotros aquí creemos de que hay dos destinos finales para los hombres después de la muerte: el cielo y el infierno. Aquí hay dos. Aquí no hay tres destinos. Aquí, cuando un cristiano muere, su cuerpo se queda en el panteón. Su alma se va a un lugar del tercer cielo, en la presencia del Señor. Ahí está. Un no cristiano se muere, se va al infierno. La Iglesia romana dice que hay tres lugares después de la muerte: el cielo, el infierno y el purgatorio. Ellos dicen, bueno, en su doctrina, nadie es salvo por la obra de Jesús. Para ellos la salvación tiene un precio y muy alto, y son las buenas obras. Entonces, por ende, todos van a pasar al purgatorio. ¿Cuánto tiempo? Un día, un año, un mes, siglos y siglos. Y dependen de sus misas y dependen de las buenas obras, de la lana que le estén dando a la iglesia, de tantas otras cuestiones raras y extrañas. Y por eso entendemos ahora por qué los rezos y los novenarios. Y la gente ni tan siquiera sabe su propia doctrina de lo que les enseñan allá, pero esa es la razón. Entonces viven en una condenación, viven atados al credo romano. Y desafortunadamente eso no lo dice la palabra. Todas esas cuestiones fueron después de 4 siglos, después de Cristo, del quinto siglo, del año 1300, 1500, donde empezaron a meter todas estas ideas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso ahora, nosotros confesamos nuestros pecados al Señor cuando Él nos alumbre. Por eso es muy importante confesar las cosas que el Señor nos está alumbrando específicamente. Esto incluye nuestros pecados, incluye nuestras debilidades, incluye nuestras deficiencias, incluye nuestras fallas. Por ejemplo, si yo tengo una debilidad de que soy perezoso, yo tengo que ir al Padre. Si yo tengo una debilidad, se llama ludopatía. Perdón, esa ludopatía es que les encanta estar jugando. Yo ayudo a las personas. A veces no lo puedo hacer directamente con la palabra y les tengo que ayudar de otras maneras. Pero eso ya lo veríamos después, ese tema importante. Ahorita estoy hablando sobre confesión de pecados. A veces hay personas que tienen debilidades de mentir, de tomar lo que no es de ellos, de pornografía. Tienen otras debilidades. De la nicotina es una debilidad, pero también es una atadura. Y ahí los ayudamos, amados. Bendito sea el Padre que nos ha dado los recursos en la palabra y en otras áreas para ayudar a las personas. Pero, por ejemplo, que tú tienes un problema de que el Padre te está redarguyendo de la pereza y de ser rebelde. Tú vas a orar así: Padre, perdóname por ser perezoso, perezosa. Perdona por ser rebeco. Yo quiero pasar tiempo contigo, perdóname. Es que tengo muchas tareas, tengo que hacer. Bueno, pues haz las tareas rápido y pasa tiempo con el Señor. Que no es fácil a veces, no es fácil, pero lo debemos de hacer. Ahora, yo sugiero que nuestra lista debe de ser breve. Si nuestra lista no es breve de pecados, es porque nos hemos descuidado. Nuestros pecados no se deben de acumular, y si se acumulan es porque no pasamos tiempo con el Señor. Por eso es bien importante la lectura de la palabra, la meditación de la palabra del Señor, porque ahí te va a decir
qué es exactamente donde tú estás mal, porque estás metiendo luz a tu vida y te va a decir, aquí estoy mal, aquí. Nosotros tenemos que tener esa práctica constante y cada vez que vayas a la lectura, pídele perdón al Señor ahí. Ya si hay una atadura, bueno, a lo mejor eres un Lázaro en una área, necesitas que los discípulos del Señor te quiten esa venda. Tal vez es en la pierna, quizás en el ojo, en el oído, en el brazo. Eso ya es otra cosa. Pero nosotros tenemos que mantener una vida práctica, constante, cotidiana con el Señor. Y esa lista se convierte en breve y debemos de desecharla. Te quiero comentar para ponerte esto, para graficarlo. A mí me han preguntado los reporteros, a ver, pastor, ¿qué opina de que están interrumpiendo las ciudades, aquí la ciudad, porque van a poner un centro de transferencia de residuos, en otras palabras, el basurero? Y la gente está bien molesta. ¿Qué opina? ¿Sabes cuántas toneladas diarias produce nuestra ciudad? Te estoy hablando de una ciudad de 300,000 personas, un poquito más o menos. 200 toneladas de basura diarias. 200 toneladas diarias de basura. Ese es un problema tremendísimo y ya se tiene que tratar. Y a mí me preguntan, ¿qué opina del pueblo sabio que está tomando las calles? Y el gobierno dice que no, que están mal. Sin comentarios, porque tengo que saber cómo está el tema. Déjame investigar bien. Y el lunes, martes de la semana que viene, te voy a dar mi respuesta. Ah, muy bien. Le digo, sí, pero déjame indagar bien. Empaparme bien para no decir un disparate. Porque a lo mejor el pueblo sabio tiene la razón, o a lo mejor el pueblo sabio no tiene la razón. No, entonces déjame ver. Bueno, pero ahora vamos a ver el tema de la basura. Imagínate 200 toneladas que tiene el problema en nuestra ciudad. Ya donde allá en Nogales es largo, allá en Cuitlao donde las tiran, pues ya lo cerraron. Es caro, es un gran problema. Pero el pueblo sabio de San José de Tapia no lo quieren, porque saben que poner un basurero va a contaminar las aguas. ¿Por qué las va a contaminar? Hay unos líquidos que se conocen como líquidos lixiviados. Y esos líquidos se filtran en el subsuelo y van a empezar a contaminar los mantos acuíferos. Es decir, que ya los pozos de ahí cerca ya no pueden ser potables, ¿verdad? Porque pues, ya están contaminados y se van a enfermar la gente. Eso va a provocar después, más adelante, cuando vengan las lluvias, inundaciones. Va a haber una cuestión tremenda. Es decir, se va a contaminar el agua. Se va a contaminar el suelo con los aceites, con las grasas, con los metales pesados, con los ácidos, con todas esas cuestiones. La contaminación del aire. ¿Por qué? Por los residuos que se dejan, se empiezan a producir algunos químicos y se generan algo que se llaman los biogases, que son gases entre la mezcla entre el metano y otras cuestiones con el dióxido de carbón, que son olores fétidos impresionantes, que contaminan todo lo que está ahí, las aves de rapiña. O sea, es una situación compleja, pero se tiene que resolver. Eso hay que resolverlo. Pero mi tema no es eso, sino mi tema es del pecado. Mi tema es el pecado, que es basura. Eso es a nivel ciudad. ¿Cuánto pecado hay en la ciudad? Ahora, a nivel personal, a ver, amado, cuando el camión de basura no pasa a tu casa 2 semanas,
¿Cómo se pone todo ahí? La acumulación de basura, una pestilencia que no pasara un mes, imagínate. ¿Cuánta basura? A veces la gente deja acumular, aunque pase el carro de basura todos los días o 3 veces a la semana. La gente deja acumular su basura ahí porque no está, por pereza, porque no quiere, qué sé yo. ¿Cómo se pone esa casa con basura? Fea, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la casa no se barre y no se limpia? ¿Cómo se pone? Fea. Huele mal. Hay que hacer limpieza. Hay que hacer esa limpieza. Si eso es lo que podemos ver en lo físico, cómo la basura contamina, hace un impacto ecológico en donde está el basurero, donde hay basura o en las casas. Entonces, imagínate lo que se acumula en nuestras vidas. ¿Cuánta basura tienes acumulada y que ni cuenta te das porque ya te acostumbraste al olor? ¿Verdad? Hay muchos que no se dan cuenta que ya huele mal porque ya se acostumbraron. Pero llega una persona, oye, huele mal. Algunos que se acostumbran a ciertos aromas, pues ya para ellos pasan desapercibidos. Pero viene otra persona y se empieza a dar cuenta de que algo huele raro. Y así nos pasa con nosotros. Así pasa con nosotros. Pues, ¿qué pasa? Ya nos acostumbramos a la basura que tenemos. Y por eso, ¿verdad? No nos sorprende que de repente no sale solamente una rata, sale un tlacuache de nosotros. Acciones, actitudes bien raras y extrañas. ¿Por qué? Porque ya se volvió nuestra casa una casa donde habitan aves de rapiña, roedores, cucarachas, telarañas, alacranes, arañas. Y por eso, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué actúa así? Pues están saliendo todo lo que tiene por dentro. Pero no que es salvo, no que es hijo de Dios, sí. Pero es un cristiano y una cristiana que le encanta tener la basura o ya se acostumbró a vivir en la basura. ¿Estamos aquí? ¿Aló? Entonces imagínate, a veces ya ni nos redarguye el contestar mal a la esposa, al esposo, el mentir, el hacer malos tratos. Pues ya tenemos un cerro de basura. Ya necesitamos nosotros, ahora sí, como Córdoba necesita un centro de transferencia de residuos sólidos. Ya necesitas un centro de transferencia. No sé cuántos millones necesita aquí la ciudad. Amado, a ti no te cuesta nada, ni a ti ni a mí. Ese centro de transferencias de residuos sólidos, ¿verdad? La palabra nos los da, pero solamente tenemos que hacer una cosita: ir a la fuente, ir a Jesús, ir a Él y limpiarnos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Hoy tiraste la basura de tu vida? ¿La de ayer? ¿La de antier? ¿La de la semana pasada? Ya huele no sé a qué huele ya tu vida. ¿Estamos aquí, amados? Por eso necesitamos nosotros confesar nuestros pecados, inmediatamente pedirle perdón. Padre, perdóname, voy manejando, voy caminando, puedes platicar. Ahora ya no es tanto problema como antes. Antes uno iba platicando con el Señor y se quedaban mirando, está re loco. Pero ahora ya no, ¿verdad? Nada más tiene un chicharito acá y la persona va, ay, sí, oye, ¿cómo estás? Y ya no lo vemos loco, pues hazle cuenta que tienes tu chicharito y estás al lado con él. Ay, Señor, perdóname, que vayas a perdóname, mira, aquí la regué, mira, aquí le dije re feo aquí al viejo, a la vieja. Híjole, perdóname. Hasta que llegue le voy a pedir perdón, voy a reparar eso. O le hago una llamadita, oye, perdóname. ¿Estamos aquí? O sea, ya no vamos a parecer locos. Oye, pues ¿con quién estás hablando? Estoy teniendo una llamada telefónica, pero no, es que es la nueva tecnología. Ya el chicharito no se ve, solamente lo ven los inteligentes. Pero no te veo nada, es solamente los inteligentes. Si eres inteligente lo vas a ver, ¿verdad? Entonces pues ya con eso ya andas platicando.
y ya no va a pasar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Para romper este hielito, ¿verdad? A ver. ¿Cuántas veces en el día, ¿cuántas veces te ensucias las manos? Muchas veces. ¿Cuántas veces te lavas las manos? Muchas veces. Ya es inconsciente. Hay algunos que ya agarraron callo, están resucios de las manos. Venga, el taco, ¿verdad? El taquito y el chicharrón, ¿verdad? Hasta le está hasta más sabroso, ¿verdad? Así con esa suciedad, ay, más sabroso. Ni se lavan las manos ya. Ya de perder usa gel, mano, ya. Ya usa gel, ¿verdad? Ya usted usa el gelecito y va para adentro. Imagínate cómo. No, pues aquí ya hay muchos acumuladores, no hay nada, cierto, ¿eh? Aquí no hay acumuladores de cosas, ¿verdad? Pero así como nos lavamos las manos, nos tenemos que lavar así, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestras manos están sucias? Tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, ¿hoy leíste la palabra? Bueno, ahorita estás en la palabra, estás siendo expuesto, pero antes de esto, ¿leíste la palabra? Ayer, antier. ¿Cómo te vas a dar cuenta que algo está? No, hombre, es que el adulterio sí es pecado. Es que el matar es pecado. Sí, hermano, pero algo específico para ti. Algo específico para ti. Entonces tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Claro. Entonces el Padre te va a ir confesando lo que tú vas a ir haciendo sin vivir una vida en condenación. A ver, voy a hacerme un examen de conciencia. Oye, hermano, el pobre hermano, la hermana sale hasta traumado, sale re mal, sale bien. No, soy una pecadora, soy un pecador. No, yo no, ya merezco morir, mejor mátame, Señor, ya ni voy a ir a trabajar. Pues termina bien deprimido el hombre, la mujer está bien cargada de pecado. Así no es. Es con la exposición de la palabra y el Padre te va a ir limpiando específicamente ahí. Ay, perdóname, Señor. ¿Sí me expliqué? Ahora, por eso, una de las recomendaciones, tenemos que sacar tiempos especiales. A ver, no te lo estoy pidiendo diario, o sea, diario tu alimento, el pan diario es todos los días, ¿no es cierto? Danos el pan nuestro, ¿de qué? De cada día. No solamente escuches al pastor Freddy Luna, yo te hablo de pura gracia, bien suavecito, ¿ah? No, lo que yo estoy haciendo es hacer conciencia de dónde tú estás en Cristo Jesús y no vivir en condenación. Pero tu trabajo es leer la palabra y la palabra directamente te va a decir, caramba, sí, ya el Señor me perdonó mi pasado, mi presente y mi futuro, ok, pero aquí yo estoy fallando, Señor, perdóname, límpiame de mis pecados. Y el Señor te limpia. Eso es el diario. Pero ahora yo te sugiero que saques tiempos especiales. Lo puedes hacer una vez a la semana, 1 o 2 veces al mes. Saca 30 minutos especiales o 1 hora adicional. Y permite que el Espíritu Santo te ilumine a leer una lectura prolongada o específica. Bueno, pues voy a hacer una limpieza, pero no como el examen de conciencia que enseña la romana. No. A la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios. Porque para ponerte mal, cualquier persona te puede decir tus cosas y te va a poner mal. No es a la manera de Dios. Entonces, Dios te va a revelar. Y dice, Señor, perdóname, aquí estoy mal. Léete Proverbios, a ver cómo te vas a limpiar bien bonito. Léete Salmos, se te va a hacer así. Te va a hacer así, ¿verdad? Las cartas, Efesios, Gálatas. Sí, exacto, ahí con tus capítulos diarios. Y Dios te va a empezar a limpiar ahí. Y Dios te va a empezar a hablar, ¿verdad? Pero hermano, o sea, no sé cuántas toneladas, no sé cuántos kilos diarios de basura tú consumes, pero dividamos, si tenemos 300,000 personas en Córdoba y producen 200 toneladas,
Pues ya nada más hay que hacer la división más o menos de cuántos kilos nos toca. Todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución, pero empecemos con nosotros. Ahora, si acumulamos toda la basurita que tenemos aquí los hermanos que venimos a la iglesia, ¿crees que se llene la iglesia de tanta basura? ¿Quién sabe, verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Ese es un ejemplo, en un autobús, en un avión, todo lo que desechamos en un viaje. O sea, hermanos, tenemos que hacer esa cultura. Aquí venimos a aprender la palabra de Dios, a hacer lo más práctico que se pueda. Cada uno de nosotros podemos aspirar a una vida sana confesando nuestros pecados, limpiarnos, venir, vivir no vivir en condenación, amados, no, mano, no. Oye, ya la hermana, a ver, así como Jesús perdonó a la mujer adúltera, simplemente le dijo la palabra, la limpió y la libró, y seguramente iba a cometer más pecados, seguramente, pero ahí está la palabra que la empieza a limpiar. Pero tenemos que tener contacto con la palabra de Dios. Tenemos que dejar que la palabra nos ministre, nos lave. Es una gran necesidad la palabra del Señor. Dejemos que la palabra nos ilumine. Y vamos a confesar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, 1 Corintios 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, aquí no se trata de que te condenes, mano. A ver, acuérdate cuándo pecaste y qué hiciste, hermano. Algunos están ya tan traumados, no, no me quiero ni acordar, hermano. Me da vergüenza y no, hermano, eso es terrible. Ahora, si el Señor te lo revela en la lectura de la palabra, ya la cosa es diferente, porque el Señor te está tratando de una manera, es con bisturí. Ayer que fui al mercado a comprar el mandado, que lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Me gusta ir al mercado a comprar mandado los sábados. Vi al carnicero que le estaba haciendo, y yo de broma le digo, no, hombre, ese parece cirujano. Hermano, cuando lo hacemos nosotros, queremos limpiarnos nuestros pecados, le hacemos como el carnicero, un cuchillote así, mira, le hacía así a la carne así, re duro, man. No, hermano, el Espíritu Santo lo hace como un cirujano, se pone guantecitos, todo un ambiente bonito, te abre, te pone tu anestesia, te quita lo que te va a quitar y te repara lo que te va a reparar. Así es el Espíritu Santo, no al carnicero, mano. Muchos le quieren decir a lo carnicero, confiesa tus pecados, pecador, pecadora, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Si te mueres al rato, te vas al infierno, hermano. Es antibíblico eso. Ayer uno de los ministros que fui a la ICA, uno de los hermanos, yo me quería quedarme a platicar con él para corregir algunas cuestiones en cortito. Priscila y Aquila corrigieron a Apolos, tremendo hombre. Dice, ¿sabes qué? A ver, Apolitos, vente para acá, te voy a corregir eso. No, el hermano dice, no, hermanos, si hacen ustedes eso, se mueren, se van al infierno. Oye, hermano, eso, déjate ya en la década de los 80, 90. Oye, ya entrar en esas cuestiones, o sea, oye, por favor. No, y de un instituto, no, oye, pues ¿qué te están enseñando ahí, man? No, ya estaban terminando bastante, no, ya me quiero regresar a Córdoba. Y ya no lo esperé, pues ya salí de allá a las 10:15. Entonces ya no lo esperé, dije, híjole, me quedé con ganas de decirles, hermano, a ver, hermano, buenísimo el hermano, pero ahí hay que corregirlo. Yo sé que era Dios me lo puso, no para condenarlo, sino en cortito, así bonito. Mira aquí, hermano, aquí en esto. Te doy mi teléfono, vamos a platicar, te invito a un cafecito y hablamos sobre el tema para mejorarlo. Puede ser de gran bendición, un muchacho muy bueno, pero en eso hay que corregirlos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer a la manera de Dios.
Yo quiero invitar al grupo de alabanza. Vamos a ministrar. Vamos a sacar un tiempecito, no como examen de conciencia, porque entonces yo caería ahorita en lo mismo. Quiero que te pongas de pie y también a los amados que se encuentran allá. Vamos a dejar que la palabra nos ministre. Vamos a dejar que la palabra empiece a tratarnos. Quiero que te pongas de pie, amado. Quiero ministrar. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se ha sentado. Y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Padre, te pido que ministres la vida de cada amado, de cada amada, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra nuestras vidas no de una manera carnal, sino como solamente tú lo puedes estar haciendo. Como decía el rey David: mi corazón está dolido dentro de mí. Terrores de muertes parece que han caído. Temor y temblor vienen sobre mí, y el terror me cubre, porque me alejé de tus mandamientos, Padre. Guíanos. Por eso clamamos a ti, Dios. Por eso venimos a ti, para que tú nos redimas, para que tú nos levantes, para que tú nos liberes, para que tú nos laves, para que tú nos purifiques, Padre. Gracias por tu misericordia, Padre. Y dejamos que tu palabra nos ministre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Revélanos, ministranos, como solamente tú lo puedes hacer. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por pagar nuestros pecados, nuestras faltas en la cruz del Calvario. Y hoy venimos delante de mí. Por eso tu palabra dice que nos debemos de quitar toda gritería, toda palabras vanas, Señor, y que empecemos a declarar tu palabra, lo que nos habla, lo que nos dice, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por limpiarnos, por lavarnos, por purificarnos, por darnos victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Límpianos, lávanos con tu bendita palabra, que nos ministre, que nos lave, que nos purifique, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias. Y si tú quieres confesar alguna falta, algún pecado ahí en tu lugar, dile al Padre, dile: Padre, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre preciosa, Padre. Gracias. Quita todo entendimiento entenebrecido, Padre. Todo aquello que se aparte a la vida tuya, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, nosotros aprendimos en ti. Nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Nos vestimos del nuevo hombre creado según tú, Padre, en la justicia y en la santidad de la verdad. Gracias, Padre. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Y, Padre, que podamos caminar como tú quieres que caminemos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Padre, vamos a bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias.